Hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy el Hichan para comentar. Bueno, ha pasado un par de meses desde el último vídeo de este juego y bueno, seguimos con lo de siempre, quiero decir. Nuevas unidades más rotas que los anteriores, hasta ya literalmente ya hay muchas unidades actuando 2 veces por turno. Solo por utilizar un skill de apoyo rally o una habilidad de reposición, por ejemplo. Sí, este juego está llegando a ser más caótico a más no poder. Pero bueno, son cosas del Power Creep. Bueno, vamos al vídeo de hoy. Bueno, aún recuerdo el año pasado con las ganas que tenía en este banner, pero por suerte ha habido bastante suerte y al parecer apareció otra copia en los códices. Así que ya la tengo para más 4. Así que ya la tengo más 4. Aquí está. I'm kind of busy, so you mustn't pester me. Cada vez está haciéndose más bonita. Pero en fin. Y bueno, sobre el banner, pues bueno, lo de siempre. Flora es el de Mode, como siempre. Tea tiene el ataque triangular en el arma, junto con la carga en la C. Fion con Nithul aún sigue siendo una buena tanque contra unidades de Ranger. Solo que contra unidades que no pueden... La unidad pasa mal cuando hay oponentes que literalmente anula la activación del especial exclusivo de Fion. Porque cubre bastante daño y encima pega bastante fuerte cuando contraataca. Y bueno, tenemos también a Feli. Que hubiera dicho que gracias a su gimmick único, que literalmente que con un bono de anulación antidragones literalmente también tienes anticontra nula. Y eso lo envejecía bastante bien. Si no fuera por 2 unidades que les da un efecto positivo que incluye Null Counter Disrupt también. Y una habilidad C que hace eso también, exclusivo para magos, pero en fin. Aún así la idea sigue siendo haciéndola más bien. Así que vamos a hacer esto. Así que vamos allá. Vale, menos empezamos con un verde, aunque claro, con casi toda una ronda llena de rojos... Bueno, al menos podemos empezar. Y empezamos con otro 3 estrellas. Bueno. Supongo que la idea sería gastarme otra vez 250 como la anterior vez. Así que vamos a hacer eso. Quedaría 1536. Bueno, la anterior vez fue 350 porque era una aldea de Feri y quería obtenerla. Pero bueno. Ahora sí. 250 e intentamos hacerlo con ganas. Ya que no me salió TEA en el año pasado, voy a intentar sacarla por lo menos. Es que, claro, es la única de la tribu de hielo que me queda. 4 estrellas. Sí. Tres verdes, esto es bueno. Ay.
Nada interesante por lo que estoy viendo. Tres veces Equidna, tío. Llevo 75 orbes y nada por ahora. Espero que esto mejore un poco. Y no veo intenciones de que mejore, ¿eh? Tanto 3 estrellas, tío, en serio, ¿eh? Tanto 3 estrellas estoy viendo aquí. Llevo 100 orbes gastados y no he sacado nada, absolutamente nada. A ver si esto mejora. ¡Vale! Finalmente mejoras. Más 5. Los he visto poco me importan porque como me salió una Dive perfectos... No tengo ningún problema en esa parte. Pero madre mía, ha costado, ¿eh? Uf. Primera copia por lo menos. Gracias por el PT extra, por cierto. Pero bueno, se agradece. Unidad Break está bastante bien. Además, este recibió refinamiento reciente, de hecho, también, ¿no? Eso me acuerda lo que pasó con... Sí, eso me acuerda el año pasado con la Brave Tiki. Que también me salió y me salió cuando... Tuvo un refinamiento bastante reciente. Bueno, ya llevamos una. Faltan 140 orbes todavía, pero bueno. Vamos bien. No me esperaba un 4 estrellas especial, encima ascendente ni nada por el estilo. Pero mira, como era una... Pero mira, sí que me ha gustado esto. Porque firma ascendente sí que la utilizaba hasta recién, me parece, cuando salió una tipa... de un personaje nuevo del Tempest Trials. Pero antes de esto, antes de que apareciera esa, que literalmente me destruyó todo mi team en el Forging Bones... Yo no la utilizaba mucho porque contra Ranged es bastante bestia. Lo que me hubiera gustado es que su refinamiento tuviera... que también tuviera de anular reducción de daño, ¿saben? Porque contra daño original no tiene ningún problema, pero con la... con el daño normal sí. Quería decir la reducción de daño, ya que ella no tiene forma de anular la reducción de daño. Vale, hemos pasado de 0 a 3 en un momento, ¿eh? 0 a 4 en un momento. Más 6. Vale, creo que aquí ya no. Pero ostras, de 0 a 4 en un momento, ¿eh? Creo que este ha sido el momento más focus de todos. Sí. Pero, uff. Bueno, vamos a continuar. Vamos por la mitad, así que vamos allá.
Vaya. Bueno, pues... vuelvo enseguida. Bueno, ya hemos vuelto y bueno, aún quedan 100 orbes por gastar y... vamos bastante bien, aunque es más bien a la mitad del vídeo, porque literalmente pasé de 0,5 estrellas a 4,5 estrellas en 1 o 2 minutos. Fueron como 2-3 minutos, pero ahí cerca. Bueno, vamos a continuar. Y ahora tengo más 6, solo faltarían 4 copias. Así que vamos a continuar. De más 6 a más 7. Bien, quedan 3. Me está dejando muy satisfecho este banner, ¿eh? Me está dejando muy satisfecho. No creo que no haya algo, nada para que lo arruine, tío. Vale. Quedan 50 y yo creo que se quedará más 7. Lo cual está bastante bien, honestamente. Uy. Solo quedan 30 orbes. Otro. Tenía que haber tirado en esa rojo. Sí, tenía que haberlo tirado. Vale, solo quedan 20 orbes. Y me parece que acabaremos ahí, ¿eh? Acabamos aquí. Lo único que no es creo que no es otro patrón. No. Pues ya está. Tiraré esta gris por acá. Ya para rematar. Y ya está. Ouch. Bueno, se tenía que romper el rey también. Y se tenía que romper bastante bien así el rey. Pero lo bueno es que me ha salido Davis perfectos, lo cual me sirve perfecto. Así que algo es algo. I'm from the village of the Ice Tribe, actually. I miss it dearly.
¿Y si hubiera tirado en esa gris? ¿Habría sido otro bastón sin gracia o...? ¿O qué hubiera pasado? Un bastón sin gracia. Vale, ya es suficiente. Sí, ya es suficiente. Honestamente... Perdón. Honestamente... Ha estado bien. O sea, ha sido un banner en general bastante normalito. Pero lo más importante es que me han salido 3 Félix. Lo cual era más o menos como me esperaba. Lo cual está bastante bien. Un pity que es Soren, que encima me lo dio cuando me salió justo después de Feli, lo cual... Este pity no me ha fastidiado para nada. Una firma ascendente de 4 estrellas especial, lo cual la voy a hacer más 3 porque sí que, como ya dije, la utilizaba bastante anteriormente y creo que va siendo hora de aprovecharla también un poco más. Y espero que tenga un buen refinamiento en el futuro. Y sí... Una flora en el momento menos esperado. Pero bueno, bastante bien, ha ido bastante normalete y a mí me ha parecido muy bien. En fin, espero que os haya gustado el vídeo como yo grabándolo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!